Anholster pone a disposición su expertise para dar vida a una plataforma que invita a generar un relato basado en datos del Chile de las últimas 3 décadas. Bienvenidos al podcast de Chile en 30 años, desde el retorno a la democracia al estallido social en datos, con la conducción de Connie Stivicic. ¿Cómo están? Les doy de nuevo la bienvenida a este nuevo capítulo del podcast Chile en 30 años, la plataforma creada por Anholster para exponer información y estadísticas que nos permitan ir generando un relato basado en datos del Chile de las últimas 3 décadas. ¿Han escuchado hablar de Codelco en el último tiempo? Mucho, ¿verdad? No solo por la situación del cobre, sino también por la discusión en torno a la estrategia nacional del litio. Hoy día vamos a conversar justamente sobre Codelco, y para hacerlo está con nosotros Marcos Lima, expresidente ejecutivo de Codelco, académico de Ingeniería de Minería de la Universidad Católica e Industrias también de la Universidad de Chile, aparte de socio de CIS Consultores. Marco, qué gusto tenerte acá, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Un agrado poder conversar contigo. Muchísimas gracias. ¿Qué es Codelco hoy día en comparación a lo que era hace 30 años atrás? A ver, ¿en qué dimensiones? En todas. En todas, desde la definición del sueldo de Chile hasta el tipo de empresa y cuánto representa para la billetera fiscal, por ejemplo. A ver, partamos por el tamaño relativo a nivel mundial. Uh-huh. Obviamente hoy día Codelco es menos de lo que era el año 90. El año 90 posiblemente estuviéramos cerca del 12, 13% de la producción mundial. Hoy día debemos estar bajo el 8%. Ese es un dato importante. O sea, en términos relativos, Codelco se ha achicado en relación al tamaño de la producción mundial de cobre. Ese es el primer elemento. El segundo tiene que ver con lo que tú mencionas. O sea, obviamente, dependiendo del precio, hoy día Codelco es mucho menos importante en las finanzas públicas de lo que pudo haber sido en algún momento en el pasado. Uh-huh. En particular en la primera década de este siglo, Claro. donde el precio del cobre sumaba a un muy buen nivel de producción. Tú lo ves ahí, entre el 2004, 2005, 2006, significó un aporte muy significativo. Debe haber sido del orden del 10 o al 15% del presupuesto de la nación. Ajá. No tengo las cifras exactas, pero efectivamente en esas magnitudes. El aporte total de la industria el año 2006 fue 30% del presupuesto de la nación. Hoy día es muy difícil que alcancemos esos niveles. Había cuentas de la baja de los niveles de producción, el alza de los costos y también el efecto precio, que Sí, hoy día claro. no es tan relevante como en esa época. Marco, yo te diría que los factores son importantes. ajá, ayúdanos a entender si en el año 90, como lo muestra la gráfica, ¿verdad?, de Chile en 30 años, representaba la producción de Codelco el 75% del cobre que se producía en Chile. En el 2000 llegaba al 33%. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones detrás de eso? Efectivamente, yo siento de que en el periodo entre el 90 y el 2003, 2004, Chile vivió un aumento brutal de la producción de cobre por la vía de la incorporación de una cantidad de minas impulsadas por el sector privado, minero mundial. Había cuenta de que en los 20 años anteriores el efecto de la nacionalización del cobre había prácticamente congelado las inversiones extranjeras. Entonces, a partir del año 90, nosotros producíamos en ese momento, y voy a hablar no solo de Codelco, sino de 1.600.000 toneladas, y terminamos el año 2004 produciendo 5.400.000 toneladas, de 1.600.000 a 5.400.000. Es un salto gigantesco, al punto de que en ese periodo 2/3 del aumento de producción de cobre de mina a nivel mundial salieron de Chile. Uh-huh. Y eso significó Pelambres, Collahuasi, El Abra, y así muchos otros proyectos mineros que surgieron, Saldívar, etc.
¿ya? Y por lo tanto, el salto fue el aumento de la producción del país. Ujú. Y por supuesto, en esos términos, entonces, la producción de Codelco, que era prácticamente el único productor relevante, en ese momento Codelco producía 1.200.000 de 1.600.000, de 1.600.000 que producía el país, recién estaba partiendo Escondida. El aumento de Escondida también está explicando la Sí, cifra que tú ahí mencionas. te quiero preguntar cuánto influye en las cifras de Codelco también en la entrada de la producción privada de cobre al país. Bueno, por eso te estoy diciendo, Mm. efectivamente la producción privada fue la que pegó el salto entre el año 90 y el año 2006. Ahora, Codelco tampoco se quedó atrás. A eso me Eh, refiero. fíjate, fíjate que entre el año 94, que a mí me tocó llegar a la compañía, y el año 2000 pasamos de 1.150.000, 1.200.000 toneladas a 1.600.000 toneladas. Hubo dos eh, proyectos muy relevantes. Uno que fue la nueva mina Radomiro Tomic, que es la primera mina de clase mundial que hicimos los chilenos desde cero, y la ampliación de Andina. También hubo aumentos en Teniente en términos de producción. Ujú. Entonces, efectivamente, Codelco también aumentó su producción. Lo que pasa es que en paralelo, el sector privado pasó de producir del orden de las 300.000 toneladas, que eran los primeros balbuceos de Escondida, a eh, no sé, 3 millones y tanto, que fueron las minas que yo te mencionaba, las nuevas minas que aparecieron. Una pregunta que tiene que ver con parte de los debates medios ideológicos, si tú quieres, también en torno al rol del Estado, a Codelco en particular y al rol de los privados. ¿Hubiera sido posible tener ese nivel de producción de cobre en Chile solamente de manos de Codelco o de manos del Estado? O sea, o sea, te puedo asegurar de que es absolutamente imposible. Ujú. Imposible. Ahora, no solo porque la cantidad de dinero que se invirtió fueron del orden de los 40.000 millones de dólares, y esos 40.000 millones de dólares de la época no los tenía el Estado chileno. O sea, piensa una sola cosa. El año 90, si nosotros usáramos el mismo indicador de pobreza que usamos hoy día, el porcentaje de pobres sería 68%. Mm. Entonces, el porcentaje de pobres que teníamos en ese momento era 68%. El país venía saliendo de una larga noche, ¿no es cierto?, de la dictadura, y por lo tanto, en esa condición, las prioridades estaban claras en términos de disminuir los niveles de pobreza. Piensa que terminamos antes de la pandemia en torno al 8% de pobres, de 68 a 8. Y esa cuestión implicó de que el fisco aprovechó esta bonanza minera para corregir una situación de inequidad en el país muy relevante. Estamos en pleno debate, Marcos Lima, conversamos con Marcos Lima, el expresidente ejecutivo de Codelco, académico además también, en pleno debate respecto a la Estrategia Nacional del Litio. ¿Cómo observas tú, a propósito del conocimiento que tienes de Codelco, y dado que Codelco va a ser un actor muy sustantivo en al menos el punto de inicio de la implementación de esa estrategia? A ver, la primera cosa que hay que decir, y yo lo decía en una columna en algún medio escrito, es que la discusión sobre el litio, el litio es un negocio. Ujú. ¿Ah? Es una oportunidad país tan importante como la que tuvimos en los años 90 con el cobre. Cuando uno piensa eh, lo que podría ocurrir en términos de un impulso privado de inversión en el litio, en paralelo con un impulso público a lo mejor, podríamos de verdad nuevamente aprovechar la coyuntura de tener un motor, como fue la minería en los 90, destinado a nuevamente hacer saltar el país hacia adelante. Piensa que el año 90 éramos el sexto país de América Latina, y después, en la época que estábamos mencionando, terminamos siendo el primero en términos de Mm. ingreso per cápita. Entonces, hoy día también tenemos esa oportunidad. Y por lo tanto, yo creo que no podemos perder de vista eso. Ujú. En segundo lugar, el hecho de que Codelco aparezca como negociador, habida cuenta los problemas internos que tiene en términos de producción o de inversión, a mí no me preocupa tanto, en la medida en que esta no es una tarea de los cuadros
por así decirlo, de la administración. Sí, Esta es una ¿no? tarea a nivel del directorio. Ujú. Y en ese sentido, yo creo que no, es importante reconocer de que en ese directorio está hoy día Eduardo Vitrán, una de las personas que más sabe en términos De litio. litio y su capacidad de negociación con el sector privado. Eh, Hizo un estupendo trabajo que nos permitió aprovechar el estupendo precio del año pasado, eh, porque permitió el aumento de la producción y por lo tanto nos pilló con un nivel de producción mucho mayor que el que hubiéramos tenido si no hubiera habido esa negociación. Y además la negociación resultó tan positiva que nos permitió tener 5.000 millones de dólares de ingresos para el fisco. Esa es una cifra gigantesca, gigantesca. Ahora, es difícil que vuelva a ocurrir en la medida en que los precios han caído dramáticamente, pero igual yo siento de que Codelco está en condiciones, el directorio de Codelco, que es el que tiene que hacer la negociación, en condiciones de apoyar al fisco en esta tarea. Marco, Eh, déjame preguntarte a ver, ¿qué de la experiencia en estos 30 años de Codelco vale la pena rescatar como cosa buena o como cosa mala, ¿verdad? Para repetir lo bueno y no repetir lo malo, en la experiencia que se nos puede abrir ahora con el tema del litio. eh, bueno, yo creo que una de las cosas buenas que hubo fue que eh, en la época que volví al directorio de Codelco, negociamos con el sector privado un porcentaje de participación que le correspondía a Codelco en el caso de Disputada de Las Condes, Ujú, ¿ya? Logramos un acuerdo al final del día que fue muy valioso porque hoy día permite a Codelco tener un porcentaje de esa participación. eh, Se armó un equipo dentro del directorio y el presidente ejecutivo de la época, que era Diego Hernández, junto a su vicepresidente, que era Tomás Keller, y apoyado por la gerenta de proyecto, eh, fueron capaces de sacar adelante esa negociación. Yo creo que esa es una cosa positiva que debiera servir de experiencia. No fue una discusión, por así decirlo, unipersonal, sino que fue colegiada, fue un trabajo colegiado del directorio ujú. que fue muy positivo y ojalá ese tipo de diseño pueda replicarse. Desde el L- punto de vista negativo, yo creo que precisamente eh, quien mucho abarca, poco aprieta. Y yo no me imagino a Codelco eh, teniendo un rol relevante en términos de la administración o de la gestión del negocio del litio. Ujú. Aprender de un negocio de esa naturaleza no es fácil y por lo tanto yo no me imagino a los ejecutivos de Codelco comprometidos en la gestión Gestionando. Ujú. de, de todo lo que tiene que ver con la industria del litio, ¿Hay porque algo, son dedicados a otra cosa. sí, Marco Lima, hay algo en la coyuntura, ¿verdad? Se ha puesto en cuestión el rol que Codelco pueda llegar a jugar justo a propósito de la caída en los excedentes y del momento de la gestión propia de la empresa. ¿Te parece, hace algún sentido eso o es una cuestión estrictamente coyuntural? Ahora, yo siento de que el desafío de sacar adelante la cartera de proyectos estructurales es gigantesco. Y ese es un desafío de la administración. Resulta evidente de que no ha sido fácil lidiar con la cartera más grande de cualquier compañía minera. Ujú, Eh, no es fácil sacar adelante una cantidad de proyectos en paralelo del tamaño de los que está moviendo Codelco. Posiblemente yo creo que debe ser la más grande de cualquier compañía minera a nivel global. Y por lo tanto, sacar adelante ese proyecto no es una cosa fácil. Y esa es una tarea de la administración. El directorio no administra proyectos. De hecho, si uno se fija en el perfil de los directores, salvo la llegada de Ricardo Álvarez, la mayoría de ellos, por no decir todos,
no tienen experiencia en la administración de proyectos mineros de Ujú, cobre, ujú. que es una cuestión central. Sin embargo, la administración debiera contar con ese expertise, porque no es fácil sacar adelante en paralelo la cantidad de proyectos estructurales que tiene la administración. Por lo tanto, esa tarea debiera concentrar a la administración muy fuertemente. Lo mismo en los temas de operaciones. Cuando Ujú. uno piensa que el año pasado la disminución de la producción tuvo más que ver con problemas operacionales que con problemas asociados al atraso de los proyectos estructurales, bueno, está claro de que ahí hay una situación que hay que abordar. Y ese tipo de cosas son las tareas propias de toda administración. ¿Volverá Codelco a ser el sueldo de Chile o no? ¿O nunca ha dejado de Eh, serlo? a ver, yo creo que esos tiempos pasaron y es muy difícil, por no decir casi imposible, que vuelvan. O sea, cuando uno piensa que hoy día el presupuesto de la nación debe ser, a ver, 5 veces el que era el año 90, Ujú. 6 veces, No hay cómo financiar eh, eso desde una sola empresa. eso es absolutamente imposible. Mm. Como te digo, yo creo que el pic del aporte minero, ahora, perdón, del aporte de minería del cobre Mm. a, a, Al al fisco. país, al fisco fue el año 2004-2005, 2005-2006, no sé, por ahí, pero en esa época, porque los costos no habían subido lo suficiente y el precio se Mm. disparó eh, de manera sorprendente, un poco lo mismo que pasó hoy día con el litio. Claro. Ahora, yo creo que es muy importante, Connie, que el país entienda de que la oportunidad es la minería, porque cuando uno suma el cobre más el litio, que son dos hoy día commodities indispensables en la lucha contra el cambio climático. Y si a eso le agregas el hidrógeno verde, cuya, cuyo drive puede ser gatillado por la minería, entonces estamos hablando de una oportunidad histórica. De Yo acuerdo. lamento que normalmente los chilenos no tengan conciencia de lo relevante que resulta la minería y lo primero que se les ocurre es subir el royalty y hablar de que somos contrarios a los temas O medioambientales, que tenemos que etcétera. hacer baterías porque si no, no funciona. O que tenemos que hacer baterías. O sea, son sencillamente sueños muy poco, el último sobre todo, porque Mm. es una cosa que no sé si me has escuchado, pero Sí, el mayor valor agregado está en el concentrado, sí. en términos proporcionales. Ujú. Es cierto que hay mayor, por supuesto, puede uno ir agregando valor en toda la cadena, pero el porcentaje más alto está en el concentrado. Y por lo tanto, el foco fundamental hoy día en materia de cobre debe estar en aumentar la producción. Si no puede ser de que nosotros tengamos hoy día niveles de producción a nivel país, no me estoy refiriendo solo a Codelco, Sí. a los niveles del año 2004. O sea, han pasado casi 20 años y estamos pegados en el mismo nivel. Obviamente que eso tiene que ver con la disminución de las leyes, pero la disminución de las leyes forma parte de las características propias del De la negocio historia minero. de la industria, digamos. Pero Claro. es que no hay nada que hacer. ¿Ah? Como se dice, o sea, la manera en cómo las minas se ponen viejas es que la ley, ¿no es cierto?, cae, se produce mayor profundidad en los rajos, hay problemas de dureza, hay problemas de impurezas, etcétera. Entonces, no es llegar y decir, oiga, ¿sabe qué? Eh, Aumentemos los niveles de producción. Y por lo tanto, el tener que invertir periódicamente para poder pelearle a la naturaleza, al deterioro que naturalmente se ocurre en las minas, es la tarea de cualquier compañía minera. Fíjate que, si me das un segundo, Ujú. eh, cuando nosotros vendimos el 49% del Abra, quien ganó la licitación fue una empresa que se llamaba Cyprus Emax. Ujú. Y Cyprus Emax apostó junto con LAC por, el 51% de la mina El Abra, 440 millones de dólares. El que lo siguió en la licitación solo llegó a 180 millones de dólares. Entonces la pregunta era, oye, ¿y por ¿Por qué? qué tanta ¿Por diferencia? qué esta diferencia? Dice llanamente porque Cyprus no tenía reservas para seguir produciendo y por lo tanto se le iba la vida en Mm. tener una posibilidad
de una nueva mina. Y por eso es que apostó para ganar. Por supuesto, después el plan de explotación era el doble del que inicialmente otras compañías podían hacer, precisamente porque era muy importante para ellos aumentar sus niveles de producción. Y por lo tanto, esa tarea, a mi juicio, es indispensable, no solo en Codelco, sino que en toda la minería chilena. Marcos Lima, expresidente ejecutivo de Codelco, académico de la Católica y también de Industrias de la Universidad de Chile, muchísimas gracias por esta conversación. Que esté muy bien. Encantado, muchas gracias Un por la abrazo. oportunidad de Chao. conversar. Chao. Yo los invito a quedarse conectados en www.decidechile.cl/los30. Anholster pone a disposición su expertise para dar vida a una plataforma que invita a generar un relato basado en datos del Chile de las últimas 3 décadas. Bienvenidos al podcast de Chile en 30 años, desde el retorno a la democracia al estallido social en datos, con la conducción de Connie Stivicic.